Obviamente, cuando él me contó todo eso, ya ni siquiera pude sostenerle la mirada. Yo lo había juzgado, lo había tachado de ridículo sin entender nada. Mientras veía caer mis lágrimas enormes, él intentaba consolarme. No, no, no llores, Ken. Y yo ni siquiera le respondí para hacerlo llorar. Ella ya se había ido, pero antes de partir me dejó la lección más grande. Me enseñó a vivir. Me enseñó que la vida, a pesar de todo, es maravillosa. Le pagaban lo mismo. Entonces, ¿por qué llegaba más temprano? Si su salario no cambiaba, ¿por qué no se iba apenas marcaba la hora? No era que no pudiera dejar el trabajo a medias, simplemente no quería hacerlo. ¿La razón? Ni ellos mismos sabían explicarla con claridad, pero estaba ligada a su ikigai. Trabajar junto a personas que viven con un ikigai sólido es diferente. Tienen una energía distinta. ¿Por qué hoy cuentan con tantas facilidades cuando él no tuvo ninguna? ¿Por qué a nosotros nos obligaron a leer, a escribir, a estudiar? Todo eso tiene relación con los conceptos de ikigai y shimei, y vale la pena detenerse a comprenderlos con ejemplos sencillos. Shimei se refiere al propósito de vida, a aquello que vinimos a realizar en este mundo. Está relacionado con el hacer. Y una de las conclusiones más profundas del shimei es que tarde o temprano termina vinculándose con el ser humano, con el servicio a los demás. En el proceso, alguien puede decir: no me interesan las personas, lo que me importan son las tortugas, quiero salvar tortugas, son más nobles, más indefensas, me dedicaré a ellas. Pero al avanzar en ese camino descubre algo inevitable. Necesito más personas para salvar más tortugas, necesito al ser humano. Y allí aparece algo hermoso. Alguien decía que si desapareciéramos de la Tierra, la naturaleza florecería y los problemas se acabarían. Puede ser. Pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quién anunciaría esa buena noticia? ¿Quién escribiría poesía sobre esa primavera? ¿Quién contemplaría la belleza y suspiraría ante ella? Los dinosaurios ya tuvieron su época, fueron protagonistas en su tiempo. Ahora nos corresponde a nosotros. Y aunque muchas veces somos parte del problema, también somos una de las mejores soluciones. Eso es Shimei. Es un mundo apasionante. Ahora bien, el ikigai es distinto. No gira en torno al otro, sino a uno mismo. Es algo profundamente interno. Por ejemplo, si tengo claro mi shimei, mi propósito externo, este puede verse interrumpido. Un accidente, una enfermedad, incluso la prisión pueden impedirme seguir salvando tortugas. Si pierdo mis manos, quizá deba redefinir lo que hago. Pero el ikigai no se quiebra por nada. Si termino en la cárcel, allí también puede florecer. Si pierdo mis manos, puede crecer aún más, porque el ikigai nace desde adentro. Por eso muchas veces se traduce como sentido de vida. No depende de circunstancias externas, es una convicción interna. Cuando hablo de ikigai o shimei, aclaro que los términos son japoneses, pero no significa que pertenezcan exclusivamente a Japón. Es como el quinto sabor, el umami. El nombre es japonés, pero el sabor no lo inventaron ellos, simplemente le dieron un término. Lo mismo ocurre con el ikigai y el shimei. Existen en todas partes, aunque tengan otro nombre. Yo crecí con un abuelo colombiano, un paisa con ese acento tan característico, un hombre de negocios nato. Siempre repetía una frase que toda la familia aún puede citar de memoria. Decía: no, hermano, a ese precio que le estoy dando, eso es un regalo. Es más, lléveselo mi hijo, y si no le gusta, no me lo paga. Hágale, lléveselo. Así vendía, con una seguridad impresionante. Lléveselo, estoy seguro de que le va a gustar. Si no, no me lo paga. Esa confianza, por supuesto, generaba angustia en mi abuela. Se lo van a robar, nadie le va a pagar, decía preocupada. Pero él tenía una convicción firme y vendía. Era un comerciante auténtico, muy diferente a mi padre japonés, que era más hombre de empresa, más estructurado. Mi abuelo era puro instinto y carisma. Hasta que un día cayó en cama, víctima de cáncer. A los 16 años, viajé desde Japón hasta Colombia para despedirme de mi abuelo. En el hospital ya habían sido claros: llévenlo a casa para que pase sus últimos días con la familia. Y allí fui yo, adolescente todavía, a verlo postrado en su cama. Recuerdo que mi abuela me recibió con una mezcla de tristeza y desconcierto. Me dijo: ¿usted sabe lo que me hizo Jaime? Jaime Gómez, mi abuelo. ¿Qué pasó, abuelita? Me pidió que le planchara todas las camisas y todos los pantalones, que los colgara frente a su cama. Dice que quiere verlos. Y así lo hicimos. Planchamos cada camisa, cada pantalón.
y los dejamos colgados frente a él, como si estuviera preparando un viaje largo. Todos los días llegaban visitas, 5, a veces 10 personas diarias. Mi abuelo había impactado a mucha gente, era conocido, querido. Venían a desearle mejoría, aunque en el fondo todos sabían que se estaban despidiendo. En su rostro se notaba la tristeza de ver a un hombre tan fuerte reducido a una cama. Pero algo curioso ocurría en cada visita. Después de conversar unos minutos, cada persona se iba, con una camisa o un pantalón bajo el brazo. Mi abuela, intrigada, se acercó a la puerta un día y escuchó la escena completa. Mi abuelo decía con esa voz firme que siempre tuvo: «Eso es un regalo, hermano. A ese precio que le estoy dando, es un regalo. Lléveselo, lléveselo». Desde su lecho de muerte, estaba vendiendo su ropa. Vendió todas sus camisas, todos sus pantalones, aquellas prendas que sus hijos le habían enviado desde distintos países, Noruega, Japón, tantos lugares, elegidas con cariño, algunas usadas apenas una vez. Mi abuela, avergonzada, me confesó: «Kenji, sentí una vergüenza terrible. Nunca hemos estado tan mal como para tener que vender la ropa». Pero no era necesidad, no era miseria, era él. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió con total serenidad: «Ya no voy a usar esto, no me voy a levantar de aquí, ya me voy a ir». Y dejó su mesa de noche llena de dinero. Pero no lo hacía por el dinero, su ikigai era vender. Una persona que vive su ikigai no puede dejar de ejercerlo, aunque esté muriendo. No lo hace por el salario, no lo hace por el reconocimiento, lo hace porque es lo que le da sentido a su existencia. Por eso uno se encuentra con personas a las que les pagan lo mismo que a todos y aún así llegan antes que nadie, se quedan más tiempo, no abandonan una tarea sin terminarla. Uno les pregunta: «Pero si te pagan igual, ¿por qué te esfuerzas más?». Y ni siquiera saben explicarlo con claridad, solo dicen: «No puedo dejar esto a medias». Eso es ikigai. Trabajar con personas que viven su ikigai es distinto. Claro que necesitan su sueldo, claro que quieren ser remuneradas, pero su motor no es el dinero, es el sentido. Por eso cuando una familia prospera y le dice a la abuela: «Ya no tienes que cocinar, ya no prepares café, descansa», y ella responde: «¿Cómo que no? Me muero si no hago la comida». No es una exageración. Si le quitan su ikigai, le quitan su razón diaria de levantarse. Y sí, probablemente se marchite más rápido. Ahí están los dos conceptos, shimei e ikigai. El shimei, ese propósito hacia los demás. El ikigai, ese sentido que nace desde adentro. Son ideas profundas, extensas, difíciles de resumir, pero ambas conviven con algo que a veces olvidamos. La felicidad y la tristeza caminan juntas. Lo que pasa es que el algoritmo de las redes sociales no entiende eso. Parece que uno siempre estuviera hablando solo de felicidad, de éxito, de optimismo. Pero hay una belleza inmensa en la tristeza, en aceptarla, en vivirla, en recibirla con dignidad. Conocí el caso de una joven que, después de mucho tiempo en terapia, aprendió algo transformador. Antes, cuando se sentía profundamente triste, huía. Salía de fiesta, buscaba ruido, compañía, distracciones. Hacía cualquier cosa para no sentir, hasta que entendió que estaba evitando algo necesario. Cuando la tristeza volvía y alguien la llamaba para salir, ella respondía: «No puedo, tengo visita». ¿Visita? ¿Quién te visita? Una amiga, la tristeza. Y aprendió a recibirla. Así como celebramos la alegría saliendo a festejar, también hay que sentarse con la tristeza, escucharla, sentirla. Porque si la evadimos constantemente, si obligamos al cerebro a producir solo dopamina, la tristeza regresará con más fuerza, más profunda, más peligrosa. Lo más sabio no es huir de ella, sino atenderla y luego despedirla. Yo mismo atravesé una etapa de profunda tristeza en Japón. Aunque por mi nombre y mi apariencia muchos podrían pensar lo contrario, yo soy latino. De hecho, creo que mi esposa es más japonesa que yo. Ser latino en Japón, con esa mezcla cultural, me confrontó muchas veces, y en medio de ese choque interior, entendí que tanto el ikigai como el shimei no eliminan la tristeza, no la borran, la integran. Porque el sentido de vida no significa ausencia de dolor, significa tener una razón para atravesarlo. Sí, ella es mucho más pragmática. Yo, en cambio, soy profundamente latino. Aunque llegué a Japón cuando tenía apenas 10 años, venía de un entorno donde hablaba sin parar, donde nadie me reprimía por expresar lo que sentía. Era un niño inquieto, expresivo, emocional,
y de pronto aterrizo en un país cuyo idioma no comprendo y donde tampoco me comprenden a mí. Entré en un silencio que duró meses, meses enteros observando, callado, mirando todo como si estuviera detrás de un vidrio, un silencio profundo. Con el tiempo, entendí lo valioso que fue para mí ese periodo, pero en aquel momento me llenó de tristeza. Me sentía aislado, desconectado. Algunos compañeros fueron crueles. El bullying no tardó en aparecer. Kenji no entiende nada. Mándenlo al salón 8. Yo pertenecía al salón 5. Existía el 6. Curiosamente no había 7, así que cuando decían salón 8, yo deducía que debía ser una forma japonesa de decir envíenlo al infierno. Algo así como un lugar inexistente para los que no entienden nada. Hasta que un día, caminando por la escuela, descubrí que sí existía el Salón 8. Todavía lo recuerdo con claridad, Salón 8. Me quedé parado frente a la puerta pensando, aquí es donde me envían cada vez que no comprendo algo. Miré hacia adentro. Había una maestra con 7 alumnos, la mayoría con síndrome de Down. Era el salón de educación especial. Estaban jugando con plastilina de colores. Algunos dejaban caer saliva sobre los pupitres. La profesora tenía una toalla grande y cada niño tenía la suya para limpiarse. Todo era lento, delicado, diferente. Me quedé hipnotizado observando la escena y entonces sentí rabia. Ah, con razón me mandaban al salón 8, pensé. Me tomó tiempo entender el significado real de la burla. Querían compararme con los niños especiales. Querían decir que yo no entendía nada. Quise ir a golpearlos. Y lo digo con vergüenza, pero así reaccionábamos muchos de nosotros. Cuando no sabemos dialogar, respondemos con violencia. Era fácil para mí pelear, pero había algo más fuerte que mi rabia, la plastilina. Siempre me había fascinado. Y ahí estaban jugando con plastilina en un país donde yo no entendía absolutamente nada. De pronto la maestra dijo mi nombre. ¿Qué haces ahí? Entra. Y luego pronunció una palabra que me atrapó. Ayúdame. Esa palabra sí la entendía perfectamente. La escuchaba todos los días en mi salón. Ayuden a Kenji, lleven a Kenji, explíquenle a Kenji. Siempre yo era el que necesitaba ayuda. Y ahora alguien me decía a mí, ayúdame. Pensé, ¿yo? ¿Para qué sirvo? Si no entiendo nada, ¿cómo puedo ayudar? Me señaló un asiento. Siéntate ahí, no dejes que Kaoru se coma la plastilina. Kaoru hacía pequeñas figuras, como panecitos, y cada cierto tiempo se quedaba mirándolos, fascinado, hasta que intentaba comérselos. Había que interrumpir ese momento antes de que se los llevara a la boca. Esa era mi tarea, sencilla, jugar con plastilina y evitar que Kaoru se la comiera. Pasaron minutos, luego horas. Yo lo observaba. Cuando veía que se hipnotizaba mirando su creación, le decía, no es comida. Él me miraba, volvía al juego, y así cada pocos minutos. La profesora, a veces, tenía que correr para sacarle la plastilina de la boca, pero ahora estaba yo allí. Era tan fácil, tan natural. Con el tiempo le dije a la maestra, quiero quedarme en este salón, aquí aprendo más. Y era verdad, estaban aprendiendo los colores, justo lo que yo necesitaba, los números. Yo tardaba en aprender, pero ellos tardaban aún más, porque eran felices, porque querían jugar. Aprendían, sí, pero a través de canciones, dinámicas, repetición. Exactamente el método que yo necesitaba. Además, me sentía útil. Pasé de ser el niño que no entendía nada en un aula con 3 sistemas de escritura distintos, a convertirme en una especie de profesor improvisado de niños que intentaban comerse la plastilina. Cantábamos los colores, repetíamos los números, volvíamos a empezar. La maestra habló con los otros docentes. Dejen a Kenji en el salón 8. Aquí es funcional. Aquí está aprendiendo. Y me quedé. Lo que comenzó como una burla que me llenó de tristeza, terminó sacándome de ella. Fui profundamente feliz en el salón 8. Y hoy pienso que, sin darme cuenta, ese episodio me acercó a una realidad social que marcó mi vida. Tal vez ahí nació mi inclinación por lo social, por trabajar con personas, por entender las diferencias. Por eso digo que evitar la tristeza a veces significa evitar también la felicidad. Ambas deben convivir. Hay que aprender a gestionarlas, respetarlas. Hoy me sorprende positivamente lo que ocurre con la educación actual. Cuando hablo con mis hijos, noto algo dentro de mí que reacciona. No es el padre que los ama, porque los amo profundamente. Es el Kenji niño. Mi niño interior a veces los mira con cierta molestia. No entiende por qué ellos tienen tantas facilidades que él no tuvo.
No comprende por qué a nosotros nos obligaban a leer, a escribir, a estudiar sin opción, y ahora a ellos les dicen, elige el libro que quieras, decide cuándo empezar. Esa libertad incomoda a mi niño interior, pero también me enseña algo, que cada generación enfrenta desafíos distintos, que lo que a mí me formó no necesariamente es lo que ellos necesitan, y que mi tristeza, mi silencio, mi salón 8 fueron parte de mi proceso para encontrar sentido. Mi Ikigai no nació en la comodidad, nació en silencio, en la burla, en la plastilina y en una palabra que cambió mi historia: ayúdame. Cuando converso con mis hijos, me doy cuenta de algo que me deja impresionado. A su edad saben muchísimo más de lo que yo sabía. Y no hablo solo de datos sueltos, sino de conceptos, de análisis, de criterio. A veces les pregunto, ¿pero de dónde sacaste eso? ¿Dónde lo leíste? Y me responden con total naturalidad. Lo explicó un profesor que es youtuber. Lo aprendí de un maestro que hace contenido en TikTok. Me asombra. Por ejemplo, mi hijo va muy bien en química. Y cuando le pregunto cómo entiende temas tan complejos, me dice que sigue a un científico que explica todo de forma fascinante, Hassan Olaya. Él aborda cuestiones científicas, pero las conecta con escenarios que atrapan a los jóvenes. Plantea cosas como, ¿qué pasaría si Superman corriera a tal velocidad e intentara detener un tren? Y a partir de ahí, desarrolla conceptos físicos reales. Así logra engancharlos. Gracias a eso, mi hijo maneja terminología que yo jamás habría conocido a su edad. Eso no solo se refleja en buenas calificaciones, sino también en pensamiento crítico. Hoy puedo sentarme a conversar con ellos sobre capitalismo, socialismo, feminismo, comunismo, cristianismo, todos los ismos. Y no repiten opiniones vacías, tienen postura, argumentos, criterio propio. En gran parte, gracias a lo que consumen en redes sociales. Es sorprendente lo que está ocurriendo con la educación. Cuando yo llegué a Japón, no existía la opción de leer en español en el colegio. Todo era en japonés. Así que empecé a leer los libros que había en casa. Mi madre tenía novelas de Stephen King, de Isabel Allende. Si hubiese crecido en Colombia, quizá nunca los habría leído, pero eran lo único disponible. Me los leí todos. Cuando se acabaron, descubrimos que había una mujer latina que vivía a varias estaciones de tren y tenía algunos libros. Íbamos horas para intercambiarlos como si fueran tesoros. Más adelante encontramos una librería hispana en Ochanomizu, en Tokio. Había que encargar los libros y esperar hasta 3 meses para que llegaran por correo. Y cuando finalmente los tenía en mis manos, racionaba la lectura. Leía un capítulo en el tren y me detenía, para que no se acabara demasiado rápido. Releía páginas. Sacaba conclusiones que probablemente el autor ni imaginó, impulsado por el hambre inmensa que tenía de leer en mi idioma. Eran otros tiempos. Por eso creo que hay 2 escenarios poderosos, el del que tiene hambre y crece porque necesita crecer, y el del que tiene abundancia de opciones y debe aprender a gestionarlas. Ambos forman carácter, pero de maneras distintas. Esta generación me impresiona. Me gusta hacia donde se dirige la educación. De verdad me gusta. Para mí fue más sencillo, Mauro. Mucho más sencillo que para ustedes. Yo solo tenía una alternativa, estudiar humanidades y convertirme en traductor. No había más. ¿Qué va a hacer Kenji? Eso, ¿sentía pasión? Claro, pero también porque no existía otra opción. En cambio, para Mauro y para mis hijos, el panorama está lleno de posibilidades. Y eso no es fácil. El cerebro humano sufre cuando tiene demasiadas opciones. Los adultos solemos ser crueles y decimos, si yo, con una sola opción pude hacerlo, ¿cómo no van a poder ustedes con todo lo que tienen? Precisamente ahí está la dificultad. Es como abrir la nevera. Si solo hay huevos y una salchicha, no hay dilema. Eso es lo que se cocina. Pero cuando la nevera está repleta, uno puede quedarse parado frente a ella sin saber qué elegir. Incluso teniendo hambre, la ansiedad puede quitar el apetito. Esta generación tiene la nevera llena, y eso también pesa. Por eso les digo a mis hijos, no es anormal que no sepan qué estudiar, no es ingratitud, es una época compleja, las opciones abruman, pero también es un tiempo fascinante, lleno de oportunidades que nosotros no tuvimos. Como mencioné al inicio, hay maestros que marcan la vida. La profesora del salón 8 fue la primera. Después vino mi profesor de inglés, Saito Satoshi Umemiya. Aprender inglés en Japón no es sencillo. El japonés, como el español, tiende a ser más plano en la pronunciación. Arigato, sayonara, sonidos relativamente lineales, pero el inglés exige otra musculatura. La lengua se mueve distinto, los acentos cambian,
Banana, no suena igual que banana en español. Recuerdo que llevaban hablantes nativos de salón en salón para que los estudiantes observaran cómo posicionaban la lengua. Literalmente la dibujaban en el tablero para explicar los sonidos. Era todo un ejercicio físico además de lingüístico. Y allí entendí algo más. Detrás de cada aprendizaje hay un esfuerzo invisible. Detrás de cada avance hay alguien que decidió enseñar con vocación. Por eso valoro tanto a los maestros, porque pueden transformar una humillación en oportunidad, una dificultad en vocación, una carencia en pasión. Al final, no se trata de si la nevera está vacía o llena, se trata de qué hacemos con lo que hay. Mi profesor de inglés en Japón fue, al inicio, casi una tragedia para mí. Imagínese la escena, yo apenas comenzaba a entender algo de japonés. Mi lengua materna era el español, y de pronto tenía que aprender inglés, explicado en japonés. Para mí era la confusión absoluta. Cada vez que llegaba a la clase pensaba, aquí viene el caos de mi vida. Sentía que ya estaba perdiendo el español, no comprendía del todo el japonés. ¿Y ahora inglés? Pero ese maestro no era común, era completamente disruptivo, un profesor loco, en el mejor sentido de la palabra. En una cultura tan estructurada como la japonesa, él rompía todos los esquemas. Se subía encima del pupitre, sí, literalmente se paraba sobre la mesa, y gritaba con entusiasmo, «La vida es maravillosa». Lo decía en japonés, en inglés, lo escribía en el tablero, saltaba, gesticulaba. Toda la clase era una explosión de energía. Para un japonés promedio, eso era impensable. Encontrárselo en los pasillos era todavía peor. Te tomaba del hombro y repetía, «La vida es maravillosa». Y yo, por dentro pensaba, ¿qué tiene de maravillosa? No entiendo el idioma, estoy confundido, me siento triste, y encima tengo que escuchar que la vida es maravillosa. A los 18 años me gradué. Tiempo después lo encontré en la estación de Nakayama. Me reconoció de inmediato y me invitó a tomar un café. Era tan expresivo que parecía latino. Cuando me vio, gritó, «Kenji, la vida es maravillosa». Yo casi corrí a pedirle que bajara la voz. A esa edad, uno cree que ya es adulto, que debe mostrarse serio. Yo ya trabajaba como traductor en una institución importante y me sentía formal, distante. Pero esa vez decidí preguntarle algo que llevaba años guardado. Pensé, tal vez no vuelva a verlo nunca más. Voy a sacarme esta espina. No le dije que lo consideraba ridículo, aunque eso pensábamos muchos, pero sí le pregunté, «Profesor, ¿por qué era usted tan exageradamente alegre? Los japoneses no son así. Incluso otros maestros lo miraban raro. ¿Por qué siempre actuaba de esa manera?» Se quedó en silencio unos segundos, revolviendo el café. Luego me dijo, «Es un secreto, pero como ya no eres mi alumno, te lo contaré». Me habló de su esposa. También era maestra. Se conocieron en una convención de docentes. Ambos compartían la misma pasión, enseñar. Decidieron no tener hijos, porque sentían que ya tenían muchos cada día en el aula. Hasta que ella enfermó de leucemia. Cayó en cama. Y él prometió quedarse a su lado hasta el final, incluso morir con ella si era necesario. En la mentalidad japonesa, esa declaración tiene un peso enorme. Honor, lealtad absoluta, espíritu samurái, morir por la causa. Y su causa no era una guerra, era su esposa. Pero ella no se lo permitió. Le dijo, «Si de verdad me amas, tienes que seguir enseñando. Yo ya no puedo levantarme. Mi única alegría ahora es saber que mi esposo está en el aula con sus alumnos. Déjame partir sabiendo que estás cumpliendo nuestra vocación». Él le respondió que no podía abandonarla, que no sabía cómo dejarla sola, y ella insistió, «Si me amas, lo harás». Entonces, cada mañana, él se levantaba de su lado, se secaba las lágrimas y le decía, «Te voy a demostrar que te amo». Iba a la escuela, se detenía en la entrada, respiraba profundo, limpiaba su rostro y susurraba, «Chieko, te pruebo que te amo», y entraba al aula. La consigna que su esposa le dejó fue clara, sonríe a los niños, diles que la vida es maravillosa, enséñales a disfrutarla. Por eso hacía lo que hacía. Cuando terminó de contarme esa historia, yo no podía ni mirarlo a los ojos. Lo había juzgado durante años. Lo había considerado exagerado, incluso tonto, y ahora estaba frente a un hombre que cumplía una promesa de amor todos los días. Mis lágrimas comenzaron a caer. Él, con la misma energía de siempre, me dijo, «No llores, Ken». Su esposa ya había fallecido. Pero él me dijo algo que nunca olvidaré. Ella me enseñó a vivir. Me enseñó que la vida es maravillosa.
Comprendí entonces por qué los demás profesores lo dejaban hacer su escándalo. Sabían la historia, sabían que no era teatro, era una promesa. Le pedí perdón. Maestro, perdóneme. Durante años pensé que usted era ridículo. Hoy entiendo que es un héroe. Nunca lo olvidé. Cada vez que atravieso un momento difícil, recuerdo su voz gritando en medio del aula. La vida es maravillosa. Y me digo a mí mismo, ahora es cuando hay que demostrarlo. No cuando todo va bien. Ahora, en la dificultad, por aquellos que ya no están, por quienes partieron, por las personas valiosas que marcaron nuestra vida. Siempre habrá alguien por quien valga la pena levantar la cabeza y continuar. Gracias por recordarlo.